Nombre de Dios. Amén. El Señor nos bendiga grandemente, mis santos hermanos, en esta preciosa noche. Que la gloria de Dios pues descienda sobre nosotros al momento de continuar este estudio de la carta a los Colosenses. Pues vamos a tener, mis santos hermanos, una oración delante de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en todo lo que vamos a hacer en esta ocasión. Padre, gracias te damos. Muchas gracias, Señor, que nos dan este privilegio de que podamos reencontrarnos, nuestros hermanos, todos en esta plataforma, Dios mío, y así compartir tu santa palabra. Bendícenos, Dios, dirígenos. Dios mío, Espíritu Santo, que en todas las cosas, Señor, que hablemos, que nosotros recibamos en esta noche, tú, oh Dios, esté bendiciéndonos. Bendice a todos los hermanos que se van conectando, Señor. Mira a los que van conectando a otros. Dios mío, bendícelos, permite, Padre Santo, que por este medio, por este canal, nosotros podamos ser de bendición para muchas almas. Prospéranos en todo lo que vamos a hacer, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, como ya hemos venido tratando esta carta, amén, estos temas que se ven aquí en esta carta que son de sumo interés, de gran importancia para todos nosotros, pues vamos a continuar hoy acá en el capítulo 21, el verso 24 en adelante, que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Ya sabemos, como hemos dicho en otras ocasiones, el apóstol escribe esta carta desde su encarcelamiento en Roma, por los años 60, 62. Y el apóstol pues está dándole explicaciones a los hermanos y va a entrar ahora en unos temas de una importancia extremadamente elevada. Pero por ello va diciéndole, mientras tanto, que él se goza. Amén, que él siente gozo, que está sufriendo por causa del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que Cristo es la cabeza. Pero Cristo nos dice a nosotros que nos gocemos y nos alegremos cuando tengamos que sufrir por causa de Él. ¿Por qué? Porque Él está tomando nota de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras aflicciones que nosotros tengamos que pasar por causa de Él, para luego Él hacerle y darle un galardón especial a cada creyente. Por eso es que decimos siempre que cuando sufrimos por Cristo, debemos sentirnos bienaventurados. Debemos sentirnos bienaventurados porque el sufrimiento que tenemos que hacer por causa del Señor es, a final de cuentas, para nuestro bien. Es para nuestro crecimiento. Es para que pongamos el nombre del Señor en alto. Por eso Él dice: me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Cristo sufrió por nosotros, padeció todo y pagó. Cristo pagó completamente. Pero de aquí en adelante, nosotros que nos convertimos al Señor, pues tenemos ahora que también padecer como Cristo padeció. Tenemos nosotros que llevar una vida ahora a veces de sufrimiento por causa de Cristo, porque de alguna manera nos van a perseguir, de alguna manera nos van a atacar, de alguna manera pues vamos a tener que pasar nosotros también. Y él sigue diciendo acá en el verso 25, dice: de la cual
fui hecho ministro. Es decir, fui hecho ministro de la iglesia de Cristo, dice el apóstol, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, es decir, para con los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que fue hecho ministro, se está refiriendo a eso mismo, a que fue hecho un ministro. Un ministro era un mayordomo de los bienes de la casa del amo. Entonces nosotros ahora somos mayordomos, los que ministramos la palabra de Dios. Somos mayordomos, somos siervos de Dios, encargados de muchísimas cosas que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Y de cada cosa que Dios nos ha puesto en cargo, nosotros tenemos pues esa gran responsabilidad. Por eso dice, todo cristiano es responsable de administrar bien la capacidad y los recursos que Dios le ha dado. Es decir, los talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que saber cómo empleamos esos talentos, porque Dios nos va a pedir cuenta mañana de todas las oportunidades que Dios nos ha dado para ministrar, para hacer cosas. Amén. En la iglesia, afuera, en la calle, en donde quiera que vayamos, nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos va a pedir cuenta. La Biblia dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que nosotros demos cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito sea Dios para siempre. De aquí, hermanos, que nos dice aquí la palabra, fíjense, en el verso 26 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, que si leemos en el verso 25 nos damos cuenta que nosotros estamos puestos ahora para seguir develando ese misterio que Dios trajo a través de Cristo. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cristo ha manifestado ese gran misterio que estuvo oculto. Amén. El misterio que estuvo oculto. Ese misterio que estuvo oculto se está refiriendo a todo el evangelio. Se está refiriendo a todo el evangelio. Por eso nos dice, esto se refiere a una verdad que había permanecido oculta hasta ahora. Toda la verdad del evangelio en sí estuvo oculta. Amén. Hasta que Cristo vino. Dice, pero ahora ha sido revelada por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento. Dice, esa verdad incluye el misterio del Dios encarnado. Es una cosa tremenda lo que Dios ha hecho, que Dios se hizo hombre. Amén. Para salvar a la humanidad. Y es parte de lo que vamos a estar viendo en esta locución de esta noche. Amén. Dice, la incredulidad de Israel es otro de los misterios que estaban ocultos. Amén. Para la humanidad. Como también la impiedad y las transgresiones a la ley del pueblo hebreo. Amén. Y la unidad de judíos. Oye, la unidad de judíos y gentiles como un solo cuerpo, que es la iglesia. Y esa es la parte más grande de este misterio, es esta,
que Dios derribó lo que había hecho. Amén, derribó, amén, las enemistades, quiero decir, lo que había hecho el enemigo. El enemigo había causado enemistades, amén, entre el pueblo judío, entre los gentiles, había una diferencia muy grande. Ellos nos consideraban a nosotros que nosotros éramos perrillos, etcétera. Pero cuando viene Cristo, desarticula todo ese armazón que se había ido formando en la humanidad. Amén. Y el enemigo se había aprovechado de todo eso y tenía prácticamente el control en muchísimas cosas que él creía que tenía el control, pero todo era un control falso, que vamos a ver cómo Cristo lo despoja de todo eso. Amén. Así que ahora ese misterio de que solamente los judíos tenían acceso a Dios, etcétera, ya no. Cristo derribó, amén, el velo que nos separaba de ellos. Y Dios ahora nos da la oportunidad de que nosotros vayamos directamente a Dios a través de Cristo. Así que tenemos esa bendición y gozamos de ese privilegio. Amén. Por eso el apóstol pues sigue diciendo que él ha sido constituido ministro de esa nueva organización, de esa nueva creación que Dios ha hecho, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Establecido ahora y llamado iglesia. Amén. Ahora dice, a quienes Dios, el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros o en ustedes, la esperanza de gloria. O sea que Dios quiso llamar al apóstol Pablo, que ha sido uno de los principales, ¿verdad? Para abrirle la puerta de la salvación a los gentiles, la explicación, llevarle el mensaje, llevar ese tipo de trabajo, de sufrimiento. Quien lo implementó primero por nosotros, por los gentiles, fue el apóstol San Pablo. Por eso es el apóstol de los gentiles, como se le llama. Y entonces nos dice acá, con todo valor, nos dice aquí que Dios le dio esa llave, ese privilegio, ese trabajo, esa labor, pero que Él se goza llevando a cabo esa labor, ese sufrimiento por la iglesia. Ahora dice el 28 y el 29, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Alabado sea Dios. Preciosa enseñanza esta de la palabra del Señor. Nos dice aquí, amonestando a todo hombre y enseñando perfecto en Cristo a todo hombre. Bendito sea Dios para siempre. Para que seamos perfectos en Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Ese es el gran trabajo que el apóstol pues está haciendo. Dice, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, o sobre nuestros hombros, sobre cada uno de nosotros, no podemos tomarla a la ligera. La responsabilidad que Dios ha puesto en todos nosotros no la podemos tomar a la ligera. Esto es algo grande, lo que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros. Ya dijimos que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos, que es necesario que todos nosotros comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de toda esta responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y en el capítulo 2, en el verso 1 dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que aún nunca han visto mi rostro. Amén. Sigue diciendo acá el apóstol, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ningún conocimiento fuera de Cristo es un conocimiento real. El verdadero conocimiento está en Dios. El verdadero conocimiento está en conocer la palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol se esfuerza tanto, ¿verdad?, en que nos dice él que tanto la iglesia de Colosas como la de la Odisea, como la de otras congregaciones en esa misma región, que no conocían su rostro, pero que sin embargo él se sentía comprometido con ellos, porque todos nosotros estamos comprometidos con todo el pueblo del Señor, sea de la región o del lugar donde sean. Es nuestra responsabilidad el mostrarle a Cristo, el enseñarle la verdad de Cristo a donde quiera que se encuentre. Dice, todas estas iglesias estaban amenazadas por engañadores que con sutilezas trataban de confundir, ¿verdad?, con esas doctrinas falsas a estos miembros de estas iglesias. Y entonces el apóstol, por eso es que dice que sostenía una gran lucha por ellos, para enseñarles la verdad, para que ellos aprendieran el camino correcto de Cristo. Entonces, aquí vemos en el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Esto se lo digo, esto que viene ahora, dice el apóstol, se los digo, se los enseño, para que no se dejen engañar con palabras persuasivas. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Con las enseñanzas que estos hermanos habían recibido ya de nuestro hermano Epafras, ellos estaban, aunque tenían las amenazas de los falsos maestros, pero ellos estaban en la verdad. Y el apóstol dice que se goza con ellos, con saber que ellos están en buen orden. Diga esto. Se goza el apóstol en saber que ellos se muestran en un buen orden y en una buena firmeza de su fe en Cristo Jesús. Porque la iglesia tiene que caminar en orden. El apóstol ha dicho en una ocasión más atrás a los corintios, le dice, hágase todo decentemente y en orden. La iglesia tiene que tener orden. La iglesia no puede caminar con un desenfreno y con que cada quien haga lo que quiera. No, eso en el tiempo de los jueces ya sabemos que no había una cabeza que gobernara a todo Israel. Y la Biblia dice allí que era un tiempo muy malo, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había orden, no había regla, no había cabeza. Amén. Entonces se necesita que haya esto, que haya orden y que haya cabeza. O sea, que el Espíritu Santo esté guiando a esa iglesia. ¿A quién? ¿Cómo? A través de sus ministros, a través de los que están allí encargados de ministrar en esa iglesia, pues debe ser el Espíritu Santo que los guíe. Y entonces, de esta manera, pues, el apóstol Pablo los elogia a ellos, porque hasta ahí han caminado muy bien. Amén. Pero ya sabemos que se estaban infiltrando doctrinas negativas de falsos maestros que traían toda clase de enseñanzas que el apóstol le llama rudimentarias. ¿Por qué? Porque son rudimentarias. Son cosas tontas lo que están enseñando ellos allí. Dice, aunque Pablo no estaba presente, estaba enterado del testimonio, del orden y de la firmeza de la fe en Cristo que estos hermanos tenían. Y eso pues lo llenaba de gozo y lo llenaba de alegría. Amén. Porque dice aquí, dice que ellos estaban arraigados y sobreedificados en la fe que es en Cristo Jesús, en la buena enseñanza, en la sana doctrina que este varón
se había encargado, el hermano Epafras, se había encargado de enseñar, de instruir, de llevar a ellos allí. Por eso es que nos dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no estoy en el espíritu. O sea, en el espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, la fe de ellos estaba edificada en una sana doctrina. Por eso es que se habla de la doctrina como que es tan necesaria, es tan importante que nosotros pues tengamos en cuenta la sana doctrina en todo momento. Por eso el apóstol le dice, miren que nadie los engañe, que nadie le venga a infiltrar una doctrina contraria, porque que una doctrina contraria trastorna todo, amén, y confunde a muchos y se van incluso del grupo y se alejan y terminan ¿en dónde? Terminan completamente en el mundo. Amén. Pero aquí nos dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Anden en Él, dice aquí, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como lo hacen y como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol recalca esta parte tan interesante de que cada creyente debe en todo momento, amén, estar sujeto allí a las enseñanzas de la palabra del Señor. Las enseñanzas de la palabra de Dios van a ser las que nos van a dar la firmeza a nosotros. La doctrina del Señor, la sana doctrina, dice el apóstol Pablo allá a Timoteo, lo encarga de que se ocupe de enseñar la sana doctrina a la iglesia, porque llegarán tiempos en que lo que habrá es mucha confusión. Y precisamente ese tiempo está hoy en día, donde lo que hay es un desorden, amén, en este mundo que se transfiere y se mete a la iglesia para dañar la fe de los santos. Aquí encontramos, hermanos, fíjense bien, en el verso 8, que es donde el apóstol va a empezar a decir y hablar con firmeza lo que está pasando con esa falsa doctrina que se están tratando de introducir. Él le dice en el verso 8, dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando alguien descuida los medios de la gracia en este camino, óigase bien, cualquier instrumento maligno lo puede engañar. Cuando alguien se descuida de la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice a nosotros que hagamos, que Cristo nos ha dejado a nosotros los medios de la gracia, la oración, congregarnos, leer la palabra de Dios, orar, ayunar, predicar la palabra de Dios, testificarle a otros. Todo eso son medios que Dios ha dejado, se llaman medios de la gracia, que Dios ha dejado para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. De manera que eso no lo podemos descuidar. El creyente tiene que mantenerse en esa búsqueda de Dios todo el tiempo, porque de lo contrario van a venir todas estas huecas sutilezas y enseñanza de los hombres, es humanismo, y va a ocupar el lugar que nosotros tenemos que ocupar en el Señor. Dice aquí, el humanismo arropa más y más alrededor del mundo. Este mundo tiene un príncipe que le dicta, ¿verdad?, las reglas y los gustos de los perdidos. Es decir, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando con toda clase de enseñanzas espurias, falsas, engañosas, tontas, cosas tontas a veces. Y la gente le presta atención a tonterías que no tienen ningún asidero,
ninguna base ni bíblica ni lógica, porque no los tiene. Dice, nada de lo que vemos debe sorprendernos a nosotros. Nada de lo que nosotros vemos, amén, debe sorprendernos a nosotros aquí en este mundo, porque nosotros ya conocemos la palabra del Señor y la Biblia dice que nadie nos engañe, bendito sea Dios para siempre, porque el diablo viene para robar, viene para destruir, viene para llevarse todo lo que Dios ha edificado en nosotros, para arrancar lo que Dios nos ha sembrado en nuestros corazones y llevarse y meter otra cizaña que no es, o una cizaña que no es la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor. Y que hemos de tener sumo cuidado de que nadie nos engañe con cosas tontas. Amén. Dice, los rudimentos del mundo. Dice, lejos de ser un conocimiento avanzado y más profundo, las creencias de los falsos maestros eran simplistas e inmaduras, como todas las demás especulaciones, ideologías, filosofía y psicologías inventadas en el sistema caído, satánico y humano aquí. Por eso nos dice aquí el Señor Jesucristo. Nos enseña aquí en esta palabra. Dice que los hombres andan enseñando enseñanza conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo. Estas cosas tontas que el mundo inventa para engañar, porque no le prestan atención a la palabra del Señor. ¿Qué decían esta gente aquí? Dice, Pablo refuta esa enseñanza tonta, ¿verdad? E irresponsable de esta gente. Pablo lo refuta, esa enseñanza falsa, al recalcar la realidad de la encarnación de Cristo. Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino que también es plenamente humano. Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Podemos ver en el libro de San Juan, ¿verdad? En el libro de San Juan, donde nos dice la palabra de Dios, que este verbo se hizo carne y que fue, ¿verdad?, visto por todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vuelvo a recalcar que el apóstol aquí ha tenido que hacer todas estas explicaciones precisamente porque en esas doctrinas habían muchas enseñanzas que contradecían completamente la palabra del Señor. Fíjense, en el pensamiento griego, en muchos casos, porque no era que todos pensaban lo mismo, pero ya muchos tenían una enseñanza de que la materia es mala, que Dios aborrece la materia, que Dios solamente es espíritu y no quiere saber de materia. En parte es verdad, porque sabemos que Dios es espíritu, pero Dios fue el creador de todas las cosas. Pero ¿qué decían estas enseñanzas? Que Dios no era el creador de este mundo material. Esas enseñanzas diabólicas, hermanos, decían que una de las emanaciones que habían emanado, que habían salido de Dios, daban otras emanaciones, a tal punto que llegó el momento en que una de esas emanaciones, que ya no tenía ninguna relación con Dios, creó el mundo material. Y por lo tanto, esa emanación no tenía ninguna relación con Dios y que Dios no tenía nada que ver con las cosas materiales. Que por tanto, Cristo no podía, o sea, Dios no podía haber encarnado en Cristo como son las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y lo que el apóstol Pablo enseñaba, que Cristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y eso pues está muy esclarecido en el libro de San Juan, que ahora no nos da tiempo para volver a repetir todo eso,
pero en otras materias que ya hemos dado, pues lo hemos venido enseñando, donde Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. De manera que vemos aquí al apóstol San Pablo haciendo esta defensa de esto. ¿Qué dice el apóstol San Pablo aquí sobre esto? Precisamente que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús, siendo hombre, habiéndose hecho un hombre aquí en la tierra, también en él habita toda la plenitud de la deidad. Dice, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo. El que acepta a Cristo ya está completo en él, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, Cristo es la cabeza de todo, de las cosas que están en el cielo, de las cosas que están en la tierra y debajo de la tierra y donde quiera que estén. Así que estas filosofías no tienen ningún valor, amén, para enseñar las cosas como Dios las ha descrito en su santa palabra desde el principio de la creación. Ahora, fíjense, mis santos hermanos, nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, por eso el apóstol se va a dedicar a enseñar que Cristo es la cabeza de todas las cosas. Cristo siendo Dios, siendo hombre, amén, a la vez es Dios. Dice aquí esta palabra, dice, Señor, dice, verso 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ustedes están completos en él. Nosotros no necesitamos ya de más nada, porque el que le dio su vida a Cristo ya está completo en el Señor. Amén. De tal manera que cuando estamos aquí ya en Cristo Jesús, nosotros fuimos comprados ya por Cristo. Y en esa compra, Cristo nos ha circuncidado a nosotros. Pero ¿cómo nos ha circuncidado? ¿En el prepucio de la carne? No, nos ha circuncidado el corazón. Ahora nosotros andamos en este camino con el corazón circuncidado. El corazón circuncidado, bendito sea Dios para siempre. Ahora en Cristo Jesús, nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Por eso es que nos dice aquí que nosotros no necesitamos de nada, de estar imitando, que si vamos a imitar, como se está dando la moda ahora, que muchos creyentes viven imitando al judaísmo, viven imitando otras enseñanzas, otras filosofías, viven imitando la psicología de los hombres. Amén. El creyente no necesita imitar nada de eso, porque en Cristo nosotros estamos completos. Amén. Cristo es la cabeza y dice de todo principado y potestad. Es el creador y gobernador del universo y de todo lo que hay, sea santo o no lo sea, porque Cristo también es soberano sobre el diablo y sobre toda malicia de la carne y sobre todo pensamiento y sobre todo espíritu que se mueve donde sea bueno o sea malo, están sujetos a Cristo, a lo que Cristo ordena. Y va a llegar el día en que ya sabemos, van a ser aprisionados todos los demonios y sujetos
en el lago de fuego, pero eso va a llegar. Mientras tanto, estamos en esta batalla, estamos en esta lucha. Bendito sea Dios para siempre. Dice aquí entonces en el verso 11, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados por Cristo. Y dice más, dice, sepultados con él en el bautismo, porque el bautismo tiene ese simbolismo, que por eso es que la Biblia nos manda a que el bautismo lo hagamos como lo hizo Cristo. Cristo se bautizó sumergiéndose en agua. Y los apóstoles también se sumergieron en agua, y los santos de la antigüedad se bautizaban así también, sumergiéndose en agua. ¿Por qué? Porque eso tiene un simbolismo de que uno ha muerto con Cristo, murió para el mundo, ha sido sepultado, y cuando sale de debajo del agua, ese simbolismo de que también ha resucitado a una vida nueva. Lo que sí quiere decir que nosotros ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Dice, aquí dice, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste y también resucitado con él mediante la fe por el poder de Dios que levantó de los muertos. Aleluya. Que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y dice más, dice, y ustedes estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aleluya. Y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con este estudio, hermanos. Quiero que nos quedemos ahí en ese punto, porque tenemos que retomarlo de nuevo ahí mismo y continuar con estas explicaciones de la palabra del Señor, que son tan preciosas y que son tan útiles para nuestra vida. Amén. Por eso vamos a pararlo aquí ahora y a seguir la próxima noche que nos toca. Amén. Pero ya sabemos que tenemos que volver a empezar en ese mismo punto donde lo hemos dejado, para que veamos estos detalles de lo que es cuando Cristo triunfalmente exhibe nuestra victoria en la cruz. Amén. Esto es algo maravilloso, algo interesantísimo para todos nosotros, muy, pero muy apasionante para todos. Que Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Vamos a darle gracias al Señor, gracias a Dios por su palabra. Y así, hermanos, seguimos adelante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho por nosotros, cómo nos has comprado, Señor, cómo has pagado, Dios mío, nuestra deuda y nos ha hecho una nueva criatura. Y hoy, Señor amado, tenemos esa fe en ti de que nosotros, creyendo en lo que tú nos has dicho, nosotros somos salvos. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tu congregación, tus hijos. Ilumina a cada uno de nosotros a que valoremos lo que tú has hecho por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos. La paz de Dios sea con nosotros.